Bueno, y se estima que son cerca de 5 millones de niños y adolescentes los que llevan más de un año encerrados o sometidos a una serie de restricciones debido a la pandemia. ¿Cuáles son los efectos que esto podría provocarles a futuro a esta denominada generación pandemia? Se lo vamos a preguntar a Jorge Gaete, quien es psiquiatra, codirector del Centro de Investigaciones de Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes e investigador del Núcleo Milenio. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Sí, para poder analizar lo que pasa con esta generación. A ver, niños que no han podido ir a clases presenciales, que no han podido relacionarse con otros niños, que no han podido tal vez relacionarse tanto con otros adultos, con familiares. ¿De qué manera está impactando esta pandemia en los niños y adolescentes? Yo diría que hay dos grandes preocupaciones. Yo diría que con respecto a esta generación que estamos viendo, la primera que tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo académico propiamente tal de muchos niños, niñas y adolescentes. Distintos estudios a nivel internacional están mostrando cómo algunas disminuciones en términos de aprendizaje se están produciendo en estas generaciones, y algunos reportes en Chile también, por ejemplo en educación preescolar. Hace muy poquito, en un estudio de la Católica, mostró también algunas dificultades también en algunas áreas que se estaban viendo afectadas producto de la pandemia. Entonces, la primera preocupación yo diría que el efecto que tiene en niveles de aprendizaje. Y lo segundo, e importantemente, tiene que ver en la problemática de salud mental. Hoy en día sabemos el impacto que tiene el aislamiento, el sentirse poco apoyado, el sentirse con menos redes sociales y vinculares, ya sea a través de los mismos pares, a través de la interacción con otros y también con otros adultos significativos. Ha visto disminuida importantemente dentro del mismo círculo familiar. Ya no veo a mis abuelos, ya no veo a mis tíos, a mis primos, a la gente que estaba normalmente apoyándome, y por otro lado no estoy en contacto con mis compañeros, que son una fuente muy importante de crecimiento desde el punto de vista socioemocional. Y en ese sentido va a haber efectos importantes, estamos viendo efectos importantes a nivel de salud mental, y esto va a tener repercusiones probablemente en el futuro. Sí, en esa misma línea de salud mental, el hecho de no poder ver a los abuelos, de no poder conocer incluso a otros niños, de no poder jugar, no sé, en la plaza con otros niños, ¿de qué manera va a afectar en cuanto a su manera de relacionarse con los otros? Porque, está bien, si esto hubiese durado un par de meses, a lo mejor sería más acotado el efecto, pero ya vamos por más de un año con esta situación. Exactamente. Una de las principales dificultades que se produce es que sabemos que el desarrollo de varias habilidades socioemocionales, como tienen que ver, por ejemplo, la autorregulación conductual, como la empatía, el reconocimiento de emociones, el desarrollo de ciertas habilidades prosociales, por ejemplo, se dan en el contexto de la interacción con un otro. Y en ese sentido vemos que va a haber un efecto bien importante en las oportunidades que tienen los niños y adolescentes para poder desarrollar, para poder de alguna forma practicar estas habilidades. Sabemos que el desarrollo de habilidades socioemocionales se producen principalmente en la interacción con un otro, una interacción directa, la interacción presencial, en la cual uno practica distintas tomas de decisiones, distintas tomas de perspectivas, distintos aspectos que tienen que ver con la empatía, y de alguna forma estamos viendo que hay una reducción de esas oportunidades, y efectivamente el tema social, el tema de convivencia probablemente va a tener efectos también en el futuro. Hace muy poquito hicimos un estudio en Santiago, en la cual le preguntamos a los papás de niños más pequeños cómo veían en el fondo el desarrollo de las habilidades socioemocionales, fundamentalmente de las habilidades prosociales, y rápidamente nos relataron que había una disminución en el fondo de cómo practicaban y cómo veían a sus hijos practicando habilidades prosociales, lo cual eso va a tener un efecto en el fondo al momento que vuelvan al colegio, al momento que vuelvan a las interacciones, porque va a haber mucho tiempo en el que haber pasado con poca interacción. Sí, en ese mismo sentido, esas habilidades socioemocionales tienen tal vez un poco de ventaja aquellos que tienen más de un hijo, donde se pueden vincular con sus hermanos, y por otro lado, ¿qué pueden hacer los papás tienen un solo hijo o hija para poder potenciar esas habilidades en este periodo? ¿O la verdad que no es mucho lo que se puede hacer?
Se pueden hacer varias cosas. Yo diría que es importante tener una primera conciencia que es importante el desarrollo de estas habilidades para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Y en ese sentido, los padres, por ejemplo, pueden propiciar también el trabajo a través de la interacción con ellos mismos, a través del juego, por ejemplo, a través de interacciones lúdicas que puedan favorecer. Lo importante es que se puedan poner en práctica algunas habilidades, por ejemplo, que tienen que ver con la negociación, con la toma de perspectiva, con la empatía. A veces un buen libro leído juntos, especialmente en niños más pequeños, en el cual uno puede relatar distintas vivencias o experiencias que uno tuvo, de alguna forma van supliendo algunos de esos elementos. Nada nos puede hacer, digamos, cambiar completamente esta disminución en la interacción personal, que es muy importante, pero de alguna forma podemos paliar algunos efectos a través de estas actividades más lúdicas y quizás algunas experiencias de fomentar la comunicación y la discusión con respecto a ciertas temáticas que ayuden a la práctica de esas habilidades prosociales. Claro, y se debe intentar mantener algún tipo de rutina con los niños, y ahí en esa rutina, ¿qué hacer con el manejo de las pantallas? Estoy hablando desde el celular hasta los videojuegos. Sí, de todas maneras, sabemos desde el punto de vista de la salud mental que los principales mecanismos de protección durante la pandemia, eso ya está establecido más o menos, varios estudios lo han mostrado, tienen que ver por un lado el tener una muy buena rutina con respecto a una rutina clara para los niños que se ven en una situación como más bien de incertidumbre, de caos, digamos, en el día a día, claramente sufren más niveles de ansiedad, niveles de estrés, y eso puede afectar su salud mental también. Entonces, rutinas, un horario bien establecido. Ya, por otro lado, el ejercicio físico, el propiciar la actividad física. Hay mucha posibilidad hoy en día a través de YouTube, a través de Internet, podemos ver cómo se nos pueden presentar algunas rutinas de ejercicio que podemos hacer en forma estacionaria. A veces con muy poquito espacio se puede propiciar eso, es muy importante, se ha visto. También técnicas de meditación o de mindfulness, que es una de las prácticas que se ha disparado en el último tiempo también, sobre todo para propiciar sensaciones de mayor bienestar. Yo creo que son prácticas que es importante mantener. Y con respecto al uso de las pantallas, tenemos claridad que hay un efecto especialmente con respecto al uso prolongado, extenso de la pantalla, en particular en los cuando se está terminando el día, porque afecta claramente los niveles del ritmo circadiano y en ese sentido afecta el sueño. En muchos niños hemos visto cómo ha ido, en la medida en que se prolonga la extensión del uso de pantalla, puede haber una disminución un poco o una alteración del ritmo del sueño. Es por eso que lo ideal es que los colegios puedan propiciar el uso en forma muy breve, periodos de 30 minutos, después con break, un quiebre, digamos, el uso de la pantalla, que pueden ser de 15, 20 minutos, y luego otro periodo de uso de pantalla. En el fondo, tener una rutina que permita de alguna forma salir de la pantalla, poder tener una actividad distinta ya. Una lectura, por ejemplo, un libro puede ser propiciada a través de eso, pero no a través de la pantalla. Eso puede ayudar también a tener una mejor rutina y un cuidado también personal. Sí, ¿cómo abordar el efecto de la pandemia en los niños menores de... Estoy pensando en aquellos que han nacido en pandemia, que son precisamente los que no han podido tener mucho contacto con sus familiares, con sus abuelos, e incluso que tal vez ni siquiera conocen a otros niños, porque no han tenido esa opción. ¿De qué manera lo pueden abordar en la casa los papás, el impacto que le puede dejar esta pandemia? Uno de los principios que sabemos desde el punto de vista del desarrollo cerebral, que es bien importante y hay mucha evidencia de eso, es sobre este principio que se denomina servir y devolver. Este principio, de alguna forma, está reflejando la interacción natural que se produce tempranamente desde el nacimiento entre el bebé y los padres, particularmente la madre o la cuidadora principal de los niños, los cuales de alguna forma pueden reconocer las necesidades de los niños van generando ciertas claves con respecto a sus necesidades, y hay una respuesta. De alguna forma este principio tiene esta idea como del tenis, en donde uno sirve y el otro responde, ¿ya? Y el desarrollo del niño, entonces, lo que va produciendo es esta
generación de ciertas claves que le dicen a los que lo rodean: necesito esto, estoy con frío, estoy con alguna dificultad como hambre, o tengo sueño, etcétera. Y esa necesidad tiene que ser muy bien leída por los padres. En ese sentido, el estimular la visión, la mirada activa con respecto a las necesidades, estar muy atento a eso, responder rápidamente, son elementos que de todas maneras van a producir un efecto protector, no solo durante este tiempo de la pandemia, en todo el desarrollo del ser humano. La forma de vincularnos con otras personas depende mucho de cómo nos vinculemos tempranamente. El poder aprender a leer la necesidad del otro y responder frente a eso son aspectos que los padres tienen que estar muy, muy atentos y poder propiciarlos. Por ejemplo, hay varios estudios y estrategias en Estados Unidos en las cuales niños menores de 2 años, por ejemplo, en donde pueden generar interacciones de conciencia clara de los padres en los momentos en que están interactuando con sus hijos, en los momentos de darme cuenta lo importante que es esa mirada, esa palabra, esa respuesta frente a la interacción. Se ha visto que solo al tener la conciencia y aumentar ese número de interacciones durante el día genera efectos positivos de desarrollo socioemocional años después. En ese sentido, yo diría que seguir trabajando muy firme en el vínculo protector, de todas maneras va a producir un efecto que va a ayudar, digamos, al desarrollo de esos niños, especialmente en esta pandemia. Ahora, ¿a qué señales hay que estar atentos que pudiesen estar indicando que hay una situación socioemocional más compleja, o que haya una situación de estrés, o que esto le está afectando en un nivel más profundo? En general va a depender un poco y importantemente de la edad de los niños. Los niños responden, digamos, al desarrollo de ciertos síntomas emocionales de una forma distinta. Por ejemplo, los niños más pequeños van a reaccionar con mayor número de síntomas, por ejemplo, corporales, dolor de cabeza, cansancio, dolor de estómago, sensación de angustia vivida más como desde el cuerpo, y en ese sentido quejas frecuentes, por ejemplo, que aparecen sin que antes habían estado presentes. Es un signo que es importante hoy, cuidado, algo está pasando ahí de por qué se está quejando tanto del dolor de cabeza. Puede ser la pantalla, puede ser alguna situación muy transitoria, pero también puede ser una manifestación de angustia o de ansiedad. En los niños más grandes, especialmente en adolescentes, donde pueden haber una mayor posibilidad de introspección con respecto a lo que les pasa, muchas veces cambian la conducta, por ejemplo, mayor aislamiento, no querer conectarse, no querer asistir a clase, el participar muy poco de las conversaciones con el resto de la familia, son indicadores de preocupación, y uno tiene que tomar ciertas acciones. Siempre que aparezcan cambios en estas conductas, cambios de irritabilidad o de humor, por ejemplo, siempre es bueno tratar de buscar una ayuda, consultar, ver la posibilidad de tener algún tipo de evaluación, porque muchas veces pensamos que estas cosas pueden ser transitorias, pero ya vimos con la pandemia que pensábamos todos que se iba a terminar en algún momento, lo más optimista, muy rápido, y sin embargo ya llevamos más de un año en esto y probablemente todavía nos quedan varios meses en donde muchos cambios no van a producirse. No nos dejemos estar. Consultemos rápidamente frente a las distintas situaciones de cambio que se pueden producir, a estos signos que he mencionado, y solicitar ayuda, porque es muy importante. Niñas, niños y adolescentes pueden tener impactos bien importantes en el futuro con respecto a su salud mental. Muy bien. Jorge Gaete, psiquiatra, codirector del Centro de Investigación de Salud Mental de la Universidad de los Andes, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que estén muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Adiós.